diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que necesita de su caridad, y más cuando manos tan generosas y manos tan libres, no de advertencia, de pecado, como son los salesianos, que son quienes regentan esa institución. Apóyenlos, porque es para ayudar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Son reclutados allí y ahí se les da formación ciudadana para que sean útiles mañana al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, hay un tema, diríamos, son visitas que se acostumbran casi cuando hay cambio de autoridad en los Estados Unidos. El jefe del Comando Sur, esa gente nunca están lejos de nosotros, porque esa oficina, me imagino, que tiene contacto directo con los militares nuestros y los de todos los países de la ribera del Atlántico, del Caribe, y también la parte del Pacífico, porque también hay países, esos países de Centroamérica y algunos países de Sudamérica que dan al Pacífico también. Pero este señor está en el hemisferio, no sé si le llamarán todo el hemisferio sur, pero Gray Fowler es un comandante, un general de la Marina, de la Armada norteamericana, un hombre con un rango de alto nivel. Entonces él es el jefe del Comando Sur, lo que se le llama el Comando Sur. Estados Unidos tiene el mundo dividido con sus hiperavances militares. Como yo he dicho, 557 bases, señores, militares en el mundo. Ese país se da el lujo de hacer esas cosas, de dividir el mundo. El Atlántico Norte, bueno, allá tienen ellos sus comandantes y todos sus centros de observación y para vigilar a los rusos. Como muy bien señaló el primer secretario de la OTAN, fue el señor Lord Ismay, un inglés, pero genial. Entonces a Lord Ismay le hicieron una pregunta cuando nació la OTAN. ¿Para qué sirve la OTAN, Lord Ismay? Y entonces Lord Ismay dijo, bueno, la OTAN sirve para mantener a los rusos fuera, para tener a los americanos dentro y para tener a los alemanes quietos. Es decir, que la OTAN, pero Estados Unidos que controla eso. Entonces Estados Unidos tiene el hemisferio sur, comando del hemisferio sur, comando sur. Estados Unidos tiene todos sus controles de todo lo que pasa en el comando sur. Entonces está el norte y sur. Bien. Pero eso llega hasta la Antártica por ahí. Entonces Estados Unidos tiene todas sus bases y la séptima flota que cuida el Pacífico Oriental, tanto el norte como el sur. Tiene la flota del Índico, eso cubre la parte del Índico. Y esa parte del Golfo Pérsico y base en Arabia Saudita, base en Israel, no tiene base americana, pero es una base. En el Líbano había una base norteamericana, pero creo que la sacaron de ahí también, pero están las bases del Mediterráneo en España.
Entonces tienen flota del Mediterráneo, flota en el Índico, flota en el Golfo Pérsico, flota en el Pacífico Norte y Sur, en el Índico, la parte del Atlántico Norte, el Atlántico Sur. Es decir, Estados Unidos entonces tiene el espacio y vigila el globo. Mr. Fowler, que ya tiene mucho tiempo ahí, parece, yo creo que él ha venido ya como 2 veces al país o varias veces. Pero son visitas casi rutinarias que tiene, repito, los Estados Unidos aquí para fines de, saben que este es un país puente, un país que está en medio del Caribe, el tráfico de drogas, la seguridad misma de los Estados Unidos, un país tan cercano como este y tan expuesto, una isla, tiene muchísimo, y Haití, que eso es un desorden. Entonces, esta es una isla peligrosa porque esta es una isla que está frente a Estados Unidos y prácticamente al lado del territorio norteamericano en Puerto Rico. Entonces, quieras o no, República Dominicana es un país importante desde ese punto de vista de su estrategia militar y el control de las drogas, el control de la asistencia militar, tiene que darle asistencia a los militares nuestros, y intercambio y esas cosas, mantenerlo al día. Eso es una cuestión que nadie, por más comunistas que hayan aquí en la República Dominicana, van a evitar que ese tipo de visitas vengan y que los gobernantes nacionales, los gobiernos nacionales, por hostiles que algún día puedan ser, tendrán que ser receptivos con esas visitas de los Estados Unidos de Norteamérica, por razones ya muy obvias que no hay que explicar. Pero Mr. Fowler, igual que otros generales como el general McCaffrey, que fue el zar de las drogas en los Estados Unidos, son conscientes de la situación de Haití. Porque aquí no hay que decirle lo que está pasando en Haití a los americanos, porque ellos saben bien lo que hay ahí. Y que la única forma de controlar esas bandas armadas y esos delincuentes haitianos es entrar ahí, como entraron en el 15 y entraron en el 90, 91, qué sé yo, por esos años cuando estaba Clinton en el poder. Y entonces entrar a desarmar esas bandas y ponerlo en su puesto. De lo contrario, van a tener ese desorden que es Haití. Y nosotros que tenemos que estar siempre vigilantes de esa situación. Y que Estados Unidos sea consciente que nosotros gastamos un dineral cuidando de que la droga no llegue a Estados Unidos. Eso nos cuesta mucho dinero a nosotros. Eso es lo primero que yo entiendo que se le debe decir aquí. Mire, Mr. Fowler, nosotros, para la intersección de la droga que van hacia los Estados Unidos y a Europa, nosotros estamos gastando un dineral en inteligencia, en la persecución, en la vigilancia, porque este es un país muy pobre y tenemos que destinar recursos que irían al desarrollo económico, tenemos que estar utilizando para controlar esto, que a quien le afecta más es a ustedes. Pero nosotros tenemos una labor moral como gobierno, como país, que no puede ser un país que permita una agresión a los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es agredir a Estados Unidos, permitirle que la droga surja y vaya y camine como si fuera exportando tabaco. Y en eso hay que estar claro con los Estados Unidos de Norteamérica, que en el caso ya más global, Estados Unidos es un país, como yo he dicho, que es la hiperpotencia, pero no como yo he dicho, sino como lo sabe el mundo, por esa presencia militar, la presencia cultural, la presencia financiera, su moneda es la moneda referente del mundo. Entonces, es un país que hasta como contaminador es grande. Como hemos dicho, contamina el mundo también, sí. Es una hiperpotencia. Entonces, China, por ejemplo, y Rusia, que han sido dos países que han presentado hostilidad a los Estados Unidos. Desde el punto de vista, diríamos, ideológico. Porque ya
en lo geopolítico no le disputan tanto como antes, en tiempo de la Guerra Fría. Rusia tiene sus apoyos todavía a una Venezuela ahí, a Cuba. Venezuela prácticamente porque es un acreedor de ellos. O un deudor que le debe mucho dinero a ellos por venta de armas y esas cosas. Entonces, Rusia, el señor Putin, que ha estado, como diríamos, echándosela de zar, pero más que de zar, echándosela de primer del Soviet, aquellos tiempos de la Guerra Fría y de la Unión Soviética, y ha querido como mostrar sus colmillos pensando que eso es suficiente para echar atrás a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando tiene un presidente que viene y quiere enderezar la cosa y ponerle en su lugar, entonces los rusos, no la Unión Soviética, que ya era otra cosa, pero en la Rusia de Putin se ha querido crecer porque ha encontrado en Estados Unidos los dos últimos presidentes de los Estados Unidos. Es decir, Obama y Putin fueron dos presidentes casi, no voy a decir serviles porque no se puede decir eso, pero fueron presas de su misma conducta, de su debilidad y de su papel, que no quisieron levantar la bandera del hegemonismo norteamericano, del imperialismo o de la hiperpotencia, como se le llama a los Estados Unidos, porque en tiempo de Bush, los Bush tenían sus frenos, y el propio Reagan, y hasta el mismo Clinton, atacó a un amigo de Rusia, lo atacó en el corazón, al lado de Rusia, y los rusos se tuvieron que quedar tranquilos. Cuando bombardearon a Serbia, cuando la guerra de los Balcanes, fue Clinton. Entonces, Estados Unidos ha tenido presencia y exigencia cuando tiene un presidente que va a exigir. Parece que Biden viene por la línea de la exigencia y de no tolerancia. Entonces el señor Putin, que jugó, no sé si porque tenía evidencia, como hemos dicho otras veces con el señor Donald Trump, jugó con Obama. Obama fue vacilante. Si hay gas en Siria, ataco. No atacó. Tumbaron un avión en Ucrania y seguí nada. No hizo nada. Unas sanciones medio débiles y como no creíbles. Las sanciones. Entonces se quedó Obama como sacó las tropas de Irak y lo que hizo fue mostrar debilidad. Y Rusia aprovechó ese camino. Y miren la guerra, la participación de Putin en la guerra de Siria y en Ucrania. Incluso tomó Crimea. Bueno, se burló. Ahora parece que la cosa. Y le dijeron, mire, si ese señor se muere, hay consecuencias. Y Rusia callada, no, que no hay. Tuvieron que mover a Navalny a un hospital distinto al de la prisión, como exigían. Y que los médicos de Navalny lo vean. Porque Europa también se sumó a Estados Unidos a esa presión. Y Rusia, que aunque enseñe sus colmillos de sus armas muy modernas, es un país que si se arma un desorden económico allí, como pasó en tiempos de la caída de la Unión Soviética, que Occidente, Alemania principalmente, y los Estados Unidos tuvieron que entrar a salvar a Rusia. Hoy Rusia depende de las compras que le haga a Europa de petróleo o de gas. Y Estados Unidos se la puede poner muy difícil. Y Europa tendría que entrar también en sanciones más drásticas contra Rusia. Y eso sería el acabose de Mr. Putin, porque tendrá que entrar a matar. Y tendrá que matar muchos rusos. Fíjense cómo son los comunistas. O si se le puede llamar comunista, pero este es un dictador, este es un zarista, el Putin. Pero estos son unos países que viven mintiéndole al mundo. Nadie le puede creer. A Putin nadie le cree, porque todo lo niega. Ha mandado a matar más de 40 adversarios de él y periodistas y bueno,
y es compañero de la KGB, lo ha mandado a asesinar por todos los métodos. Tiros, puñales, con materiales radioactivos. Bueno, es un bueno, lo dijo el presidente de los Estados Unidos, es un asesino. Entonces, ese país y ese presidente, nadie le cree, porque todos lo niegan. Miren, ustedes intercedieron en las elecciones de los Estados Unidos en el 2016. No, eso es mentira. Lo negaron. Pero los americanos saben que es verdad. Ahora lo mismo, vuelven y niegan, hacen hackeo, lo niegan, hacen esto, lo niegan, hacen aquello, lo niegan. Entonces, siempre niegan todo, nadie le cree a Rusia. ¿Qué ha pasado ahora? Rusia tiene centenares de miles de muertos del COVID, pero tampoco lo dicen. Igual que China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, en Nicaragua, donde quiera que esa gente gobierne, nadie sabe el número de muertos porque ellos esconden eso. Porque es un criterio que viene desde, es como ideológico, que viene desde que esos sistemas estaban instalados. En la Unión Soviética morían millones de gente de hambre y en China en tiempo de Mao, señores, murieron 40 millones de hambre. La población de California murió de hambre en China cuando el gran salto adelante. Pero eso, ¿quién lo supo? América, el mundo no supo eso. Inmediatamente. Eso venía saliendo, filtrándose, igual que la revolución cultural. Millones de técnicos, de científicos, de gente, de literatos, y una serie de gente valiosísima se perdieron en China. En la revolución cultural por un, qué sé yo, por un capricho. Porque el Estado era el capricho de Mao Zedong y su secuela de, qué sé yo, ese grupo de dirigentes chinos que habían ahí. Entonces esos países se manejan en esa oscuridad y con esa táctica dilatoria para todo. En Cuba, miren cómo en Cuba los muertos son agoteo, los muertos de COVID. Y hay muchísimos muertos y hablando de una vacuna y una cosa, todo una mentira. Y viven en total mentira, esperando que Estados Unidos le abra las puertas a ver si pueden solucionarle problemas de comida a ese pueblo, un país tan grande como Cuba con respecto a nosotros, que debió tener una agricultura por lo menos sostenible, una agricultura buena en Cuba, abundante y que la gente siembre y críe. Ahora permiten algunas matanzas, pero son gente que no, como yo decía, usted no va a encontrar una finca privada como la finca de Macapi, de Manuel Castillo Pimentel, como enseñamos ayer. Ayer, esa que yo mostré, nada más es la parte de San Juan de la Maguana. La parte de Maguana arriba, ya por la zona donde está antes de llegar a la presa de Sabaneta. Eso le dame ahí, eso que yo mostraba ayer. Es decir, que el grueso de Calimete y en Ocoa, de esas fincas. Pero usted no encuentra un productor así en Cuba. Un país que tiene 2 veces el territorio más de nosotros, casi 3 veces el territorio nuestro. Entonces no siembran nada. El azúcar, tuvieron que cerrar más de 100 ingenios azucareros. Así es que han vivido. Vamos a una breve pausa y regresamos. Recordando que Estados Unidos es un país tan extraordinario. El petróleo, señores, el petróleo ha subido $100 en el último año. Simple y llanamente porque Estados Unidos entró, como dice, su economía comenzó a trabajar. Porque el petróleo llegó a menos $37. Es decir, que a la gente le pagaban, a los compradores, le pagaban para que guardaran el petróleo. El petróleo a menos $37. ¿Oye? El precio. Y China creciendo a un 6%. Pero esa economía de China, que es grandísima, pero eso es una fábrica. Es que Estados Unidos es un barco que se mueva de Estados Unidos, es una cosa extraordinaria. Pero el petróleo ha subido de menos $37 a $63, es decir, ha subido $100.
en un año, porque el año pasado, pero el asunto de la pandemia. Por eso yo siempre he dicho que Estados Unidos es la locomotora del mundo. Ya el mundo comenzó a trabajar y así despega. Ya a Estados Unidos le están sobrando las vacunas, señores. Las farmacias salen por los negocios que están abiertos. Mire, aquí se vacunaron. No, mira, le estamos vacunando. Ahora están regalando hasta marihuana. En Nueva York le están regalando marihuana. Es un país de locos. Es una cosa de loco. Estados Unidos, Dios mío. ¿Qué país? Están sobrando las vacunas. Vacunan a todo el que encuentren por ahí. Lo vacunan. Con las mejores vacunas, porque esa de Pfizer, imagínense, y Moderna, y qué sé yo, con eso que están vacunando y les sobran las vacunas. Ahorita nos van a llegar vacunas a nosotros también. No duden que Fowler, el mismo general Fowler, se comprometa o traiga un mensaje para la presidencia de la República sobre eso. Ya la vicepresidenta anunció que vienen unas vacunas. Raquel Peña anunció que ya vienen. Yo no dudo que Estados Unidos nos mande un paquete, como dicen, porque también Fowler puede venir a hacer advertencias sobre Manzanillo y los chinos. Es decir, los bienes estratégicos de que ha hablado Estados Unidos. No nos perdamos que esas cosas están todavía pendientes. Los bienes estratégicos en los que China no debe participar según Estados Unidos. Pero eso es cosa de alta política que uno no tiene mucho control de. Pero hay que seguir la situación internacional. Bueno, el país. Yo he dicho otra vez, muchas veces he dicho aquí, el PLD salió del poder y era un encanto en el poder hasta que se supo todo lo que pasó en el poder. Y la conducta que asumió. Fíjense que la escuela que formó al PLD fue la misma escuela que fundó al PRD. Es decir, venía ese flujo génico, venía ahí. Y por más que se destacara como escuela política, pedagogía política, venía infestado o venía con ese virus con que se formó el PRD. Y al final se dividió el PLD, que es la expresión máxima de lo que pasó o de lo que pasaba en el PRD. Ya no pasan esas cosas porque el PRD prácticamente está reducido a su mínima expresión. Ahora, deben existir esos miedos a esas repeticiones de la historia, como hemos dicho. Yo pienso que sí. El PRM debe tener cuidado. Por eso he dicho, en el gobierno hay aciertos y desaciertos, luces y sombras. El presidente, como si estuviera solo trabajando. Hemos dicho aquí, salvo algunos organismos del Estado, algunas instituciones que tienen su responsabilidad y que están en manos, diríamos, en manos seguras, manos libres de advertencias. Esa es una verdad. Pero hay un comportamiento en el gobierno que uno siente temor, uno mismo siente temor de que las cosas se descontrolen y terminen dañando la buena imagen del gobierno y del propio presidente de la República. Entonces uno ve conductas que dejan a uno como con sospecha de que las cosas no van a terminar bien. Con este asunto de la policía desmantela un campamento frente al Palacio y frente al Congreso. Yo no sé por qué toleraban desde el Palacio. Y dijimos nosotros aquí, 57 organismos del Estado, incluyendo ministros del gobierno, apoyando esa protesta contra el gobierno, contra el presidente, mejor dicho. Porque se atreven casi o cuasi a insultar al presidente.
que el presidente tiene 2 palabras, que el presidente no cumplió con su palabra, que la campaña le dijo una cosa, que lo engañó el presidente. Porque el presidente Abinader ha dicho que los causales o las causales, bueno, que ese es un problema, que él no se quiere meter en el Congreso y que es un problema religioso también, y lo acaba de decir en Europa. Es decir, es un país como este, católico y cristiano en su totalidad prácticamente y evangélico. Entonces el presidente, que es pragmático, sabe que esas cosas no son fáciles de asimilar y de cómo pásele por arriba eso, porque este partido es un partido muy laico y nosotros, la laicidad nuestra está por encima de los asuntos de fe y esas cosas. Nosotros estamos con la razón más que con la fe. Pero él no va a decir eso, porque él sabe lo que es, que puerco no se debe rascar en la villa. En el PRD, que hay unos termocéfalos y termocéfalas, creen que las cosas son como ellos piensan, pero los presidentes tienen otro. Fíjense cómo vienen esas visitas. Esa visita de Grey Fowler, tal vez no le guste a alguno de ellos, pero uno sabe que Grey Fowler viene y tal vez le dice, mire, yo no quiero nada con chinos aquí. Y reitera que los americanos no quieren cuestiones con los chinos en asuntos estratégicos. Pero tal vez hay algunos termocéfalos ahí que se ponen de gallo loco o de gallina loca y comienzan a decir que los americanos no tienen que meterse en esto. Como quisieron decir los PLDistas cuando la llamada de Pompeo. Los americanos no tienen que meterse en esto. Pues ellos se meten en esto. Ahora pregúntele a Danilo Medina si se quiso meter y no lo dejaron. Entonces, ese grupo de gente que está en el gobierno, lo que hace es daño al gobierno de Luis Abinader. La policía fue y desmanteló eso. ¿Por qué lo desmanteló? Porque, señores, si se exige que hay que cumplir con el toque de queda, pero todos tenemos que cumplir con el toque de queda. ¿Y por qué esa gente tiene que tener un show toda la noche ahí? Y una fiesta, y un can, y una bebedera, porque no es verdad que se van a pasar ahí rezando. Pues no rezan. No rezan, porque son gente ateos, como se dice. Son gente que no rezan. Entonces usted no puede tener un can ahí cuando hay un toque de queda y la policía lo que ha hecho es, entonces, viene, oigan, el secretario de Interior y Policía, el jefe de la policía, porque ahora la policía tiene un director, el propio jefe de la policía, que es Chu, el señor Jesús, o Chu, ¿y cómo es el apellido? Bueno, ahora no me acuerdo yo el apellido de Chu, Vázquez, sí, Chu Vázquez, Jesús Vázquez, el ministro de Interior. Con juicios, señores, que parten de sus propios prejuicios que han tenido ideológicos históricamente por el PRD. Siempre el PRD, porque esa policía siempre perseguía a esa gente y todo eso son prejuicios. Que esos juicios vienen de sus prejuicios. De esos prejuicios vienen esos juicios. Entonces, usted no puede, con sus propios errores de esta gente, no pueden echar abajo la buena imagen que pueda llevar el gobierno, porque que se van a derrotar a sí mismos. Vamos a una breve pausa y seguimos. Bien, siguiendo con este asunto del PRM y su gobierno, decíamos que sus propios errores y de esa gente, de muchísimos de ellos, no deben o no deberían empañar la labor de conjunto del gobierno o del presidente, que está luchando el presidente, que sale, dice, camina por allí, va por acá, anda buscando la reactivación del país. Y eso está muy bien. Pero usted tiene que tener una buena compañía. Entonces, fíjense cómo el ministro de Interior, criticando a la policía por el desempeño que la policía tuvo ahí en el Congreso, desmantelando a esta gente que se resisten a cumplir con la ley, porque hay que cumplir con la ley.
Si la ley de toque de queda está vigente, ¿cómo usted va a tener un show ahí? Además, esa gente no trabaja. ¿Y de qué que viven esa gente? Todo el mundo sabe que quien le pagan, esos son agentes, sodomitas, que le pagan a esa gente, la eutanasia, que la marihuana libre, el gay, la qué sé yo qué, el género, y todas esas cosas. Ahora ya son los hijos, las hijas y los hijes. Esos son los ambidestros, bueno, no sé, una cosa de loco. Entonces, fíjense, son los mismos abortistas. Entonces, el ministro de Interior, pero es que no aprende en política. Aquí un presidente de la República, todo lo que se describió como una matanza, la matanza de la calle Espaillá. ¿Qué hizo Balaguer, que era un verdadero jefe de Estado? Felicito a la Policía Nacional por su desempeño que tuvo ahí, que no mató 10 o 14 muchachos. Porque era una policía que en su vida, la policía había visto una piedra contra un policía. Porque en la era de Trujillo, para que la policía la mandaba buscando a riferos, a los ladrones, y los ladrones se encargaba, el general Ludovino Fernández se encargaba de, y todos esos generalotes que tenía Trujillo, que eran genízaros todos, carceleros, y esa gente se encargaban del delito común. La policía prácticamente andaba, era paseando que andaba la policía, revisando carritos en la carretera y esas cosas. Entonces esa policía pudo haber matado 20 o 30 gente porque su vida había esa gente no sabían lo que era un escudo antimotín, un motín. Y Balaguer lo felicitó. Miren lo que hace el ministro de Interior. Entonces critica al jefe a la policía. Porque la policía va y desmantela esto y si tiene que usar gases, lo que tiene los mecanismos, las herramientas para eso. Entonces por eso digo, se debilita la labor de conjunto del gobierno. La debilitan sus propios errores. Y pueden terminar en eso. ¿Por qué? Porque el PRM no es una mutación del PRD. Es un clon. Porque en las mutaciones hay cambio. Cambio en el flujo génico, hay cambio. Por ejemplo, la naranja. Yo que soy agrónomo, le voy a poner el ejemplo de la naranja Washington Neighbor. La naranja Washington Neighbor es igualita que una naranja valenciana. Pero se diferencia en qué? En que no tiene semilla. Y dulcísima. Igual que hay dulcísima también. Pero esta no tiene semilla. La mutación que hubo ahí evitó la formación de semilla en esa naranja. Por tanto, la Washington Neighbor no tiene semilla. Excelente. Eso es una mutación. Pero en el PRM lo que ha habido es una clonación. Es un clon del PRD lo que ha salido. Entonces deben tener cuidado porque van a terminar lo mismo. Y así van. Miren, 106 diputados dicen que son antiaborto. Es decir, hay gente del PRM y todo, pero no hay una dirección política dirigiendo el Congreso. No, o sea, no hay un liderazgo que está el presidente le huye a ese problema. En resumen, faltan esas cosas. En el PLD igual, miren cómo salen dos oportunistas y logreros de la situación política. Margarita Cedeño y un señor Camacho. Critican que salió la policía de ahí, que sacó a esa gente. Y ustedes no recuerdan lo que pasó. ¿Dónde estaban ellos cuando su gobierno bloqueó el Congreso, lo militarizó el Congreso? ¿Dónde estaban esas voces? Margarita, que era la vicepresidenta, y el propio Camacho, que estaba como presidente de la Cámara de Diputados, ¿dónde estaban? Ante aquellos abusos policiales que hasta Johnny Ventura yo creo que casi lo matan. No dijeron nada, pues son unos cínicos, hipócritas también. Entonces con estos políticos que hay aquí, así no vamos para ningún lado. Pacheco, el presidente, criticando a la policía también. Porque desmantelan. Pero señor, ustedes son el gobierno, ustedes son los que tienen que cuidar el gobierno. ¿Ustedes oyeron a Balaguer criticando a la policía? No, porque hay días que usted tiene que hacerle una crítica, porque no es todo, hay cosas tan evidentes, tan malas que hay que criticarlo. Es verdad, pero no una cosa como esta, cuando todo el mundo sabe que esta gente, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Gente que ¿quién le paga? Como hemos dicho, ¿quién es que paga eso? Entonces, esas conductas llevan a un descuido. Y cuando entra ese gusanillo del miedo,
el miedo a que se repitan las situaciones que pasaban cuando los gobiernos del PRD fracasaban. Este gobierno terminan fácilmente defraudando al propio presidente de la República. Y terminan entonces con muchísimas desviaciones y muchísimos problemas. Y hay gente que está loco porque fracasa Abinader de ahí adentro. A ver si ellos tienen una oportunidad entonces de ser candidato y de ser presidente. Y gente que le importa que se fracase el gobierno. De ellos mismos, lo que ellos ayudaron a subir. Entonces así no se puede. Esa gente de las causales, fíjense cómo están ahí, peleando contra el gobierno. Ahora le critican que el presidente tiene dos palabras, cuando deben estar alineados, trabajando todos, y que el gobierno y el partido y su presidente que estén unidos para resolver los problemas. No, ellos están ya cada quien jalando. Y allí por el Congreso dicen una cosa, vienen 57 funcionarios y apoyan a los que están criticando al gobierno. Es decir, es una conducta PRDista que no se ve en aquellas luchas políticas de tendencia porque ya han desaparecido aquello, no hay un liderazgo como el de Peña, no se cree, ya esas tendencias están frías. Hipólito Mejía anda tranquilo, tiene áreas de poder que le han entregado y él está tranquilo. Pero Hipólito Mejía no es el político profesional de aquellos políticos que había en el PRD, don Antonio, Salvador de Blanco, Atuey, Peña Gómez, etcétera, etcétera. Entonces, aquella gente era distinta. Pero parece que, repito, esos errores, con sus propios errores, están creando un ambiente de sospecha, vamos a decir, y de falta de empatía entre las diferentes corrientes o fuerzas que están ahí en el gobierno. Más una base que están también medias rebeldes o envalentonadas algunos y otros que le animan a que exijan y que sacan a relucir cosas de gente del pasado gobierno que están activos. Bueno, qué sé yo, tantas cosas que van enervando a los propios PRMistas y terminan como el PRD. Entonces nadie quiere que el país vuelva a esas situaciones, porque lo que hacen es que dañan el país. No sé hasta dónde la gente del PRM van a entender eso, sus líderes que sean más activos con eso. Pero incluso, fíjense con el referendo, ustedes verán que pueden surgir también con el referendo, porque esa es otra. Porque la iglesia misma, yo no sé por qué no entiende eso. ¿Por qué van a decir que el referendo no cabe? Sí cabe, ¿por qué no cabe? Porque ya eso, la ley lo contempla, eso, de respetar a los niños, el no aborto. Y los referendos no se hacen para cambiar la Constitución, y la Constitución no es una ley. ¿Para qué se hace un referéndum consultivo o un referéndum aprobatorio? Un consultivo, vamos a revisar la ley que se llama la Constitución, la ley de leyes, que es la Constitución. No se hace un referéndum. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un referéndum para cambiar eso? Porque para eso es que se hacen los referéndums, para modificarlo, o para que esas cosas se dejen ya definitivamente zanjadas. Vamos, que el pueblo decida qué es lo que quiere con eso. Y se acabó. Entonces, como este pueblo es cristiano y son 98% cristianos, se supone que esa gente van a votar a favor de sus iglesias. Y eso quedará zanjado ahí. Pero que somos los únicos. 5 países nada más en el mundo haciendo el ridículo. ¿Y qué? Chile hacía el ridículo con el divorcio. Hasta en el 2004 mantuvo el divorcio 0 en Chile. Y entonces, y Chile es un país casi del primer mundo. Y tuvo el no divorcio hasta el 2004. Y entonces, ¿cuál es el problema? Israel no trabaja los sábados. El único país del mundo que entiende que el sábado es un día no laborable es Israel. Israel hace el ridículo en el mundo por eso.
por ser el único país del mundo que no trabaja sábado, es Israel. Y entonces, pero la Biblia y su religión, y ellos cuidan y cubren sus libros, el Pentateuco y la Torá y qué sé yo, y el Deuteronomio, y esos son los libros sagrados de los judíos. El sábado eso es para descanso. Ahora vaya y obligue a un judío a trabajar. Y entonces, Israel no hace el ridículo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que decir que se hace el ridículo? Porque no se tolera el aborto. ¿Y qué que no se tolera el aborto? Eso no tiene, y no es que no se haga el aborto, porque los curetajes son prácticamente abortos también. Si una mujer tiene complicaciones con un embarazo que no va funcionando bien porque el embarazo le hacen su curetaje a los médicos, ¿y qué ginecólogo ha estado preso por eso? Porque es que aquí se hablan muchas cosas también. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar. Ojalá se haga el referéndum, ahí zanjamos todo eso. Y es democrático. Y solamente tiene que ser no, ni siquiera consultivo, aprobatorio o no aprobatorio. Punto. El consultivo, ni siquiera se podemos ahorrarnos uno, pienso yo, porque yo no conozco mucho de eso. Pero, bueno, hay que seguir con el tema de la cumbre iberoamericana y el Haití, ese Haití francófano. Ese Haití que le crea problemas a Estados Unidos y nos crea muchos problemas a nosotros, pero que ya le está creando problemas en Brasil, por Uruguay, por Chile, por Panamá, en Costa Rica, Honduras, ahí hay una comunidad ya en Honduras. O sea, el problema haitiano se está regando. Ya no es solamente República Dominicana, donde hay funcionarios también del gobierno que están obrando en contra del presidente, como ese del Instituto de las Migraciones. Ese señor viene y presenta un libro, un señor apellido Cáceres, no sé quién es, y presenta un libro diciendo que es un mito, que la inmigración haitiana, primero que no es la única, ¿y quién ha dicho que es la única? Porque este es un país que desde que Colón vino y pisó aquí, han llegado inmigrantes aquí. Nadie puede negar eso. Inclusive los hemos invitado a los inmigrantes que vengan. En el gobierno del general Gregorio Luperón se invitaban a los blancos que vinieran a poblar el país, europeos, educados y blancos, vengan. No iban a África a pedir que vinieran, de Europa. Y así se asentaron centenares de familias en República Dominicana. Muchos después se fueron por los avatares del país, pero Trujillo trajo muchísimas colonias de blanco aquí. Trujillo no trajo negro aquí de ningún lado. Los cocolos. Y no lo trajo, yo creo, Trujillo no trajo los cocolos aquí. Los cocolos vinieron antes. Antes de que Trujillo fuera presidente. Ya los cocolos estaban aquí, en las industrias azucareras. Ahí trajo haitianos, para cortar la caña, es verdad, lo trajo Trujillo, y tú Balaguer traía haitianos, y todo el mundo, y don Antonio Guzmán trajo haitianos también. Y Salvador de Blanco trajo haitianos, todo el mundo trajo haitianos, con un contrato, y se iban y venían, y se iban en sus camiones, y en sus guaguas se iban, y en sus catarellas, y se lo llevaban los haitianos. Pero todo se le pega a Balaguer. A Balaguer y a Leonel, ahora es a Leonel Fernández, porque antes se le pegaban todas las cosas, se le pegaban a Balaguer. Ahora se le pegan a Leonel, pues siempre hay alguien que hay que ponerle los males, los causales de los males del país. Primero fue Trujillo, o Pedro Santana, Lili, luego fue Trujillo, después de Trujillo Balaguer, y después de Balaguer, Leonel Fernández. Esos son los causales de los males de este país. Porque para así una serie de personalidades y personas comunes y corrientes de la calle que entienden que no son los malos, son esa gente, porque siempre ha sido así. Y no se le puede hacer mucho caso tampoco. Pero, dice este señor Lozano, que esa es otra de esos aciertos y desaciertos del gobierno. Eso es un desacierto del gobierno. Poner a esta persona ahí que diga que la inmigración haitiana es un mito, decir que es un peligro para el país. Que eso no es un peligro para el país. Ese señor dice que hay 500,000 de haitianos en el país. Imagínense ustedes, como yo decía ayer,
la vacunación es que lo va a encuerar, como se dice en lenguaje tabernario. El que va a aclarar las cosas es la vacunación, porque los haitianos que estén aquí, si se tienen que vacunar para permanecer aquí, ellos se van a dejar vacunar, aunque no quieran vacunarse en su país, pero se vacunan aquí, pero si no se van, porque usted no puede tener una gente aquí que se resista a los sanitarios y a una situación como esta tan grave global. Es decir, que los haitianos que estén deambulando aquí, que hay que vacunarlos, y los americanos y los países europeos regalarán las vacunas para ellos, porque esa negritud haitiana y esa pobreza negra siempre tiene defensores. Ahora, esa vacunación es que va, como se dice, a desollarle el rabo a la vaca, porque va a poner en evidencia cuántos somos haitianos y haitianas que residen en el país en forma ilegal e indocumentada. Pero es para que ustedes vean las contradicciones del gobierno. En el propio gobierno se obra en contra de lo que el presidente quiere. Es decir, el presidente ha hablado de que se va a hacer un muro para evitar que República Dominicana muera. La palabra no es de él, es mía. Pero eso es lo que busca el muro, salvarnos de los ilícitos. Como decíamos, no es una línea divisoria, es una línea fronteriza, por tanto es una línea legal. Eso es el muro, pero disuasivo. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana de nuevo en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.